y la palabra de Dios le instruye de qué manera tiene que vivir. ¿Y cuál va a ser el propósito, verdad, de todo esto? Que usted va a poder ser útil en la obra del Señor. Va a ser útil en la obra del Señor. Y no estamos hablando de dones y de talento que dispuesto en la mano del Señor. Estamos hablando de que la palabra de Dios transforma su vida para hacerlo óptimo para servir a Cristo. Es la palabra de Dios que transforma su vida. El Espíritu Santo con su palabra transforma su vida. Y lo hace óptimo para poder servir. ¿Y cuándo usted sirve al Señor? Y bueno, acá dice, preparar a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe? Aprenderse el Salmo 119 me hace un buen barredor. Aprender el Salmo 119 me hace un buen barredor. Aprender el Salmo 119 me hace un buen acomodador de sillas. Aprender el Salmo 119 me hace un buen hospedador. Aprender el Salmo 119 me hace quizás un buen consejero. ¿Me estoy dando a entender? No importa dónde sirva. Lo que importa es que usted deje que la palabra de Dios haga el trabajo en su vida para estar listo y preparado para hacer lo que haya que hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted está cerca de la palabra del Señor, usted no va a decir, no, que a mí no me toca barrer. No, usted va a ir a buscar la escoba. Cuando usted está cerca de la palabra del Señor, usted va a decir, eso no me gusta. No, ¿qué hay que hacer? Acá estoy. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo prepara para toda buena obra. Y en la iglesia, en el camino del Señor y en la obra del Señor, hay que estar preparado para toda buena obra. Y despreocúpese, porque eso lo hace el Señor. Lo hace el Espíritu Santo con su palabra. Para que todos nosotros estemos preparados, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Seguimos. ¿Cómo podemos estar seguros que usamos correctamente la Biblia? ¿Verdad? Es importante. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, son 66 libros, ¿y qué es la ley? ¿Qué es la gracia? Y de repente, ¿para quién es esto? ¿Es para nosotros? ¿Es para el pueblo de Israel? ¿De qué manera? ¿Verdad? Algunas cosas a tener en cuenta ahí. En primer lugar, qué bueno es que existe, ¿verdad?, esta pregunta para nosotros decir, bueno, vamos a ver cómo la contestamos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, ahí cerquita. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Si lo tenemos, ¿por qué es importantísimo que seamos serios en el uso y el estudio de la palabra de Dios? ¿Por qué es importante, verdad, que seamos serios en esto? Con la palabra de Dios no se juega, con la palabra de Dios no podemos ser livianos. Mira lo que dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, 15. Dice, procura con diligencia presentarte como a Dios aprobado. ¿Cómo qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué razón? Que usa bien la palabra de Dios. Queridos hermanos, déjenme decirle algo. Cada uno de ustedes, por la obra del Espíritu Santo, pueden usar la Escritura correctamente, trazar correctamente, ¿verdad? Da la idea de aquellos, no sé cómo se llaman, modistas son las mujeres, los varones son sastres. Muy bien, algunos somos medio desastres, pero sastre, ¿verdad? Y el sastre agarra una tela y hace unas líneas, ¿verdad? Hace unas líneas ahí, sea pantalón o lo que va a hacer, y de repente agarra unas tijeras y va por la línea, ¿verdad? No se sale de la línea, no sé cómo hacen, pero así lo hacen, ¿verdad? Ese es el mismo concepto, que usted aprende la palabra de Dios y usted actúa en base exclusivamente por la línea de la palabra de Dios, no se aparta, como dice Josué, ni a derecha ni a izquierda. Usted va por la línea de la palabra del Señor, traza correctamente las Escrituras. Entonces, para eso hay que conocerlas, mis hermanos. Pero déjame decirle algo, cada uno de nosotros tenemos por la obra del Espíritu Santo la capacidad de conocer la palabra, de entenderla y de vivirla. Pero dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cuándo una persona es aprobada delante de Dios? Cuando vive de acuerdo a las Escrituras. Si usted quiere ser aprobado delante de Dios, viva de acuerdo a las Escrituras. Y de esa manera usted va a ser aprobado por Dios. Pero también dice, procura con diligencia. ¿Y usted sabe lo que significa diligencia? La palabra viene de aquella, quizá usted
nosotros los más jóvenes no vimos eso, pero quizás algunos vieron, ¿verdad?, de esas películas de western, de los indios. Bueno, había algo que se llamaba diligencia en esa época, ¿verdad? Y la diligencia era como una carreta antigua y tenía de 8 a 16 caballos. Y iba de una ciudad a otra y tenía que ir a tal velocidad por muchas razones. Una por los indios, ¿verdad?, que había en el lugar. Otra porque llevaban la gente que quería llegar rápido. Otra porque llevaban el correo. Y entonces ellos solamente paraban en un instante donde se sacaba el gancho de los 16 caballos para colocar los otros 16 caballos y seguir, ¿verdad? Y no paraba, y su meta era ser puntual, llegar al momento, ¿verdad? Y se esforzaban para que eso lo puedan lograr, puedan llegar al lugar, puedan dejar las personas, puedan dejar el correo. Todo eso usaba, y ahí se usó lo que es la palabra diligencia. De la misma manera, hablar diligencia en la palabra de Dios es: no tengo tiempo, pero lo hago. No tengo mucho ánimo, pero lo hago. No tengo mucha ganas, pero lo hago. Me esfuerzo por agarrar las escrituras, me esfuerzo por leer la palabra, me esfuerzo por aprender de la palabra para poder estar óptimo para servir al Señor. Entonces, si usted no pone diligencia, mire, no hay tiempo para nada. Pregúntele al maestro. No hay tiempo para nada. Pero usted tiene que poner diligencia para conocer la palabra, leerla, aprenderla. Son sumamente cosas importantes. Ahí, segunda de Pedro 1:16 al 21, buscamos ahí. Segunda de Pedro 1:16 al 21. En segundo lugar, es necesario que nos quede claro que la palabra de Dios debe ser nuestra única fuente de fe y práctica. Yo no hago lo que yo creo o lo que el pastor me dice, yo hago lo que Dios dice. ¿Entiende la diferencia? Por eso es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Si alguien lo lee, puede, a ver, segunda de Pedro 1:16 al 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, sigue hasta el 21. Segunda de Pedro, sí. Porque no me has juzgado. Que leyó, ok, no te preocupes. Segunda de Pedro 1:16 al 21. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, ¿verdad?, enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese versículo 19 dice: tenemos la palabra profética más segura. El escritor Pedro dice: nosotros estuvimos con el Señor. Nosotros escuchamos que el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ¿saben algo? Todo eso fue bueno, fue espectacular estar en ese momento. Pero la palabra profética más segura es esto. Es la palabra de Dios, a la cual tenemos que estar atentos. La palabra profética más segura. ¿Sí? Seguimos. Además, cuando estudiamos la palabra de Dios, será necesario que tomemos en cuenta estas 4 cosas. En primer lugar, saber que el Espíritu Santo es nuestro guiador. Ahí lo dice en San Juan 14:26. Vayamos ahí. San Juan 14:26. Cuando usted vaya a la Escritura, no diga: que yo no entiendo nada. Acuérdese que el Espíritu Santo que está en su corazón es el que le va a ayudar a la hora de usted leer la Biblia. ¿Qué dice San Juan 14:26? A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Según esos versículos, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué
¿Qué dice el versículo? Enseñará todas las cosas. ¿Y qué más? Y recordará lo que Cristo dijo. Cuando usted lee la Biblia, el autor de las Escrituras está en su corazón y Él le va a enseñar todas las cosas y Él le va a recordar las palabras del Señor Jesucristo. Así que cuando usted lee la Biblia, vaya con confianza, ora al Señor y vaya con confianza, porque el Espíritu Santo le va a guiar en la palabra, le va a ayudar en la palabra. Y usted leyó ahora, no entendió nada, siga leyendo, que el Espíritu Santo va a obrar para que usted pueda comenzar a entender la palabra y entonces poder comenzar a creerla y a vivirla. Entonces, nunca va a leer la palabra solo, siempre el Espíritu Santo estará ahí. Es el único libro con el cual se puede leer que el autor está presente. Es el Espíritu Santo. Usted puede leer cualquier otro, algún libro, qué sé yo, de Neruda o de esos grandes, de Borges, de esos grandes escritoras y poetas, pero usted va a leer el libro, pero no está nadie presente. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo está presente. Seguimos ahí. Pedir a Dios en oración que nos ilumine con sabiduría de lo alto. Voy a aclarar esta palabra para que no se me malinterprete. Hay una obra que está haciendo el Espíritu Santo. La obra de la revelación ya la cumplió el Espíritu Santo. Ya tenemos el canon completo. Pero la obra de la iluminación la hace cada vez que usted en oración va a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios. Y lo que se llama iluminación es la capacidad de entender las Escrituras. Eso lo hace el Espíritu Santo con todos los creyentes. Vuelvo a repetir, la revelación ya el Señor cumplió eso. Lo que es la revelación, hoy tenemos toda la revelación. Completo el canon. Pero la iluminación, cada vez que usted vaya a estudiar la palabra de Dios, tenga confianza que la obra del Espíritu Santo le va a iluminar para entender las Escrituras. Porque eso es lo que Dios quiere, que usted la entienda, para que usted la crea, para que usted la viva. Entonces, si usted dice que yo he leído, no entendía nada, bueno, ahora tiene que ir con fe a leer las Escrituras. En oración, como aprendimos ahora. En Santiago 1, 5 al 6. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Santiago. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Santiago 1, Santiago 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente sin reproche. Muy bien, ¿y el 6? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sabe lo que es más fácil? Leer la Biblia, no entender nada y levantarse e irse. Eso es lo más fácil. Pero si usted quiere entender la Biblia, usted necesita leer la Biblia en oración y no levantarse hasta que Dios le hable. ¿Me entiende la diferencia? Entonces, quizás en muchas ocasiones hemos leído la Biblia y no hemos levantado, no hemos entendido muchas cosas, no hemos levantado y no hemos sido diligentes en buscar qué es lo que significa y cómo yo puedo aplicarlo. Entonces necesitamos tomar tiempo. La palabra de Dios tiene que tener tiempo porque es algo importante. Es algo vital para la vida del cristiano. Entonces tiene que tener tiempo. Comparar la Escritura con la Escritura, en Hechos 17, 10 al 11. Es decir, cuando hablo de comparar las Escrituras, es que yo, teniendo las Escrituras, no necesito ir a un comentario para estudiar las Escrituras. Los comentarios los voy a buscar después de haber buscado las Escrituras, leído las Escrituras, comparado con algunos otros versículos de las Escrituras. Entonces ahí sí voy a buscar comentarios, diccionario y todo lo demás. Pero yo tengo que tener en cuenta, cuando no estaban los comentarios, ¿qué hacía la gente? Vamos a ver lo que dice Hechos 17:10. A ver, ¿quién lo tiene? Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué tremendo de estos hermanos, ¿eh? Escuchaban la predicación y se iban a su casa y estudiaban las Escrituras para ver que lo que le enseñaron era así. Era así. Es decir, que no solamente tenían el contacto con las Escrituras cuando iban a reunirse para escucharlas, sino que en su casa tenían contacto. ¿Cuántos días dice? Todos los días. Todos los días. Así que cuando usted venga y escuche la palabra de Dios, gloria a Dios por eso, pero también en su casa lea las Escrituras todos los días. Compruebe lo que dice Dios en su palabra todos los días. Es sumamente importante que usted tenga eso en cuenta. Estudiar la palabra de Dios sistemática, es decir, no agarre un versículo hoy por aquí atrás y después otro por allá adelante, no. Busque, quizás agarra Juan y estudie todo Juan, después agarra otro y estudie, ¿verdad?, todo otro libro, de una forma sistemática. Finalmente no debemos preocuparnos sobremanera si encontraremos algo que sea difícil, ¿verdad? Porque en ese caso, Juan 16:12, vamos a leerlo ahí. Por más que a veces digamos, no voy a leer este libro porque debe ser difícil. No, el Espíritu Santo está ahí. Y si es difícil, bueno, juntos podemos conversarlo y hablarlo y ayudarnos, ¿verdad? Entre hermanos. Hermanos, mira, leí un pasaje y no entendí nada. Y bueno, vamos juntos a leerlo, a estudiarlo. Y eso es importante. ¿Qué dice Juan 16? Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no lo podéis sobrellevar. El Señor le dijo a los discípulos, y mira quién, a sus discípulos, a los apóstoles, dijo, mira, tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no están listos. Cuando vino el Espíritu Santo, entonces ahí se les abrió la mente y ellos entendieron. Ahora, que usted pase por un versículo, un capítulo y no entienda algo, tranquilo, despreocúpese. Preocúpese por lo que entendió y cumpla lo que se entendió. Pero si algo no lo entendió, déjelo, que ya va un momento en el cual usted lo va a llegar a entender. Pero no se desanime por eso, siga adelante. Algunos detalles importantes con respecto a la palabra. Son 66 libros, esto lo paso rápido porque usted se lo sabe. 66 libros, fueron escritos por 40 hombres en diferentes etapas, algunos ni siquiera se conocieron, ¿verdad? Diferentes lugares. Fue escrita en un periodo de 1500 años aproximadamente. Es completamente exacta en todo lo que afirma, histórica, geográficamente, filosóficamente y proféticamente, todo lo que la Escritura enseña. Por ejemplo, hoy yo estaba estudiando acerca del Arca de Noé, y el Arca de Noé dice la Escritura que se posó sobre los montes de Ararat, ¿verdad? Y cuando voy a ver el arca, dice que se construyó con madera de gofer, ¿se acuerdan? Y entonces, entre la madera de gofer, entre que se aposó en lo que es el monte Ararat, al final, ¿verdad?, estudiando un poquito, vemos que el arca quedó en la montaña, ¿verdad?, cerca de Armenia. Armenia fue la primera nación cristiana. Y en ese lugar donde está Armenia, ahí es donde está, pudieron sacar fotos en 1952, fue la primera foto que sacaron, ¿verdad? Y entonces ahí en ese lugar, exactamente, dice la Biblia, donde se posó, en los montes de Ararat, y ahí es donde la ciencia ha podido encontrar la figura del arca. En el día de hoy han buscado la madera, han podido sacar madera y esas cosas, pero es exactamente donde la Biblia lo dice. Hay otros libros que hablan de pueblos, de tribus que nunca existieron. Pero lo que dice la Biblia de las tribus que existieron, histórica, geográfica, filosófica, profética, todo es exacto. Todo es exacto. Entonces, qué tremendo es saber de que la palabra del Señor es exacta. No existe error ni contradicción alguna en la Biblia. Muchos atacaron la Biblia, la han quemado y han hecho un montón de cosas, pero en la Escritura no existe error, en los manuscritos no existe error. Todos los libros de la Biblia concuerdan entre sí, ¿verdad? Todos los libros es como si una sola persona lo hubiese escrito. Tiene una línea, ¿verdad? A pesar de que eran 40 personas, escribieron, y el centro de las Escrituras siempre va a ser Dios, la persona de Cristo. Y con esto termino. Me quedan 2 minutos. Los beneficios que reporta el aprender de memoria las Escrituras, ¿verdad? Obtener victoria sobre el pecado. Solamente lo voy a leer. Después, si usted quiere, le mando el PowerPoint.
En segundo lugar, obtendremos victoria sobre las preocupaciones. Por eso el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones. No solamente esto, sino también el punto 3, nos da confianza para compartir con otros nuestra fe. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, nos sentimos más preparados para hacerlo, ¿verdad? Contribuye a acelerar el proceso de transformación, lo que el Señor va cambiando nuestra vida, va transformando nuestra vida, va renovando, como dice Romanos 12, nuestra mente, 2 Corintios 5:17, somos una nueva criatura. Nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida a través del estudio de las Escrituras, nos ayuda a descubrir su voluntad, nos ayuda con los estudios bíblicos para poder conocer la palabra y darlo a otros, nos prepara para el servicio, ¿verdad? Ilimitado, un servicio ilimitado en el sentido de que Dios te puede usar para lo que Él quiere y como Él quiera, ¿verdad? Y cuando tú estás con la palabra del Señor, el Señor te prepara para eso. Y lo que es importante, con eso termino, es la manera de memorizar las Escrituras. Y una de las cosas que se puede hacer es agarre una tarjetita, agarre una hoja, escriba un versículo para que usted lo pueda tener ahí cerquita y cada vez que pueda leerlo hasta poder memorizarlo y aprenderlo, ¿verdad? Escríbalo en una tarjeta, aprenda el versículo vinculando con algún tema. Por ejemplo, voy a aprenderme el versículo de la oración. Y usted escoge los versículos de oración y se aprende los versículos que tienen tema, no están sueltos, tienen tema. Si es para predicar el Evangelio, la carretera romana, ¿verdad? Y así sucesivamente, hay mucho más ahí. Aprendamos la referencia, aprenda la cita, después la anda buscando y no la encuentra, aprenda la cita. Aprendamos por lo menos 3 versículos por semana, es un desafío para esta semana, aprender 3 versículos. Empiece con los cortos, que tengan tema. Anótelo, escríbalo y comience, ¿verdad? Ponga la fecha y hagamos la anotación en una libreta de cuándo lo aprendí. Leamos los versículos en voz alta. Repasémoslos diariamente, son métodos de memorización. Repasemos diariamente durante 7 días, ¿verdad? Y hay una lista ahí de temas que usted puede escoger y puede tomar para memorizar. Entonces, la meta en esta noche era poder entender la importancia que tienen las Escrituras en nuestra vida. Es sumamente vital para nosotros poder conocer las Escrituras, ser diligentes para poder estar delante del Señor, viviendo una vida que glorifica al Señor, que podamos honrarle y que podamos servir a otros. Todo esto lo hace la palabra de Dios. Pero si usted y yo no tenemos contacto con la palabra, querido hermano, déjeme decirle, Dios lo va a ver que no está preparado. Y no le va a abrir campo para el servicio. El otro grupo también que puede sacarle foto ahí, ¿verdad? Es el otro grupo de temas. Voy a buscar versículos acerca de este tema y ahí usted puede buscar y aprendérselo de memoria y seguramente les va a servir para su vida, pero también para predicar el Evangelio. Vamos a terminar en esta noche y vamos a darle gracias al Señor por su palabra.